Saludamos a los hermanos también que nos acompañan vía internet para compartir el estudio de la exposición de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Estamos viendo el versículo 13, que justamente es un versículo, podríamos decir, donde Pablo va a estar agradeciendo a Dios por la vida de los tesalonicenses. Y es un versículo muy importante, y lo vamos a leer allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, porque dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, por el Espíritu de la fe en la verdad. Y ahí entonces podemos mostrar, como compartíamos comenzando el domingo pasado, la gratitud del corazón de Pablo. ¿Por qué? Tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y estuvimos hablando el domingo pasado qué es lo que motivó o movió el corazón de Dios para salvar a los tesalonicenses. Y justamente esa fuente inagotable de amor incondicional, eterno, es lo que movió el corazón de Dios para salvar al más vil pecador, como dice el himno. Y es una de las cosas que quiero compartir esta noche, porque lo primero que estuvimos compartiendo fue el amor de Dios, que fue el motor que movió la acción de parte de Dios para hacer algo fundamental en la vida de los tesalonicenses y también en la vida nuestra, que es la salvación. Y nos dice la palabra de Dios: amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Y vamos a estar hablando, porque estamos en un tiempo, doctrinalmente hablando, de que hay podríamos decir, una de las cosas que está generando inquietud en el corazón del grupo cristiano o evangélico, es el tema de la elección acerca de la salvación. Y hay distintas posiciones, ¿no es cierto?, de distintos teólogos. Pero lo más importante, y quiero concentrarme en esto lo que dice Pablo, lo primero que dice Pablo es: amado por el Señor, escogido. En griego es legomai, es la palabra griega de entender, porque habla de elegir para sí. Dios nos ha elegido para sí. Esa palabra legomai significa elegir para sí. Pero tengo que aclarar algo en la palabra original. El hecho de que Dios haya escogido, en este caso a los tesalonicenses, no implica esa elección, el rechazo de lo que no ha sido elegido. Implica esa palabra que Dios los eligió subordinada a su bondad, favor y amor hacia ellos, pero no está diciendo que, por otro lado, hay un rechazo de los que no han sido elegidos. Porque ustedes saben que algunos creen que Dios elige a algunos y desecha a otros. Unos son salvos, otros no. Ese es uno de los debates a veces que puede haber. Pero lo importante de la palabra es que no implica el rechazo de los que no han sido elegidos. Y vamos a ver esa palabra que se utiliza en otros versículos, legomai. Vamos a ver, por ejemplo, se usa en Marcos 13:20. Marcos capítulo 13, versículo 20. Si vos lo podés leer, Luquita, así nos ayudás en esta noche. 13:20, ¿no? Sí, Marcos
13, versículo 20. Dice, y si el Señor nos... Perdón, vamos a ver. Sí, no hay problema. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Está hablando del tiempo de la tribulación y habla de, por causa, la razón del acortamiento de la tribulación es por causa de los escogidos. Allí se utiliza también esa misma palabra. Vamos a ver otro texto. Sergio, si nos podés ayudar también. Lucas 6, 13. Estamos viendo la palabra eklegomai. No es una enfermedad ni un remedio, Raquel. Lucas 6:13. Lucas 6, 13. Y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí está. ¿Podemos leerlo de vuelta, Sergio? Para... ¿Cómo no? Yo me atrasé yo. Pero vamos a ver. Lucas 6, versículo 13 Sí. dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahí está. Dios escogió ¿a quién? A 12 hombres que van a ser los apóstoles. Ahora, vamos a ver algo después también interesante, pero no quiero adelantarles nada. Estamos viendo la palabra eklegomai, que significa elegir para sí. Y vamos a ver otro texto que se encuentra, hemos visto Lucas 6, versículo 13. Vamos a ver Lucas 10, 42. Lucas 10, esto se lo voy a leer yo. Lucas 10, 42. ¿Lo tienen allí? Dice, en el relato de María y Marta, ¿se acuerdan cuando llega a visitarlos allí a la aldea de Betel, a los hermanos que eran amigos de Jesús? Dice el versículo 42, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. María, eklegomai, elige quedarse escuchando al Señor, mientras que Marta quería servir, estaba afanada, y se enojó. Encima le dice, ¿por qué no le hablas a mi hermana y le decís que me ayude? Que estoy poniendo la pava, haciendo el bizcochuelo para recibir al Señor. Entonces, la decisión que toma, en este caso María, es esa palabra. Eligió para sí quedarse a escuchar la palabra del Señor. Qué maravilla, ¿no? Y vamos a seguir estudiando esta palabra y vamos a ver allí también en Lucas 14, versículo 7. Lucas 14, 7. Dice, comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndole, escogían lugares de honor, esa es la palabra escoger, para sí. Claro, no se querían sentar en el fondo, querían sentar en los lugares más importantes. Pero hay algo que me llamó la atención estudiando la palabra y vimos que Dios escogió ¿a quién? Cuando en el primer versículo que estuvimos viendo, escogió ¿a cuántos? A 12 hombres. Ahora, fíjense lo que dice Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Buenas noches, Rob. Juan 6, versículo 70. Vamos a pedirle a Lucas también que lo pueda leer. Y acá hay algo muy interesante, ¿no? Lucas 6, versículo 70. 6:70. ¿De Juan? Juan.
6:70. ¿Tenemos ahí? Sí, lo tengo. Estamos ahí, vamos a poner un cachito así. Buscamos todo el versículo. Mirá lo que dice allí en ese versículo, lo va a leer Lucas para nosotros. Juan 6:70. Ahora sí. Jesús les respondió: ¿No os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Léelo de vuelta. Miren que el versículo tremendo este, ¿no? Jesús les respondió: ¿No os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Ahora, esto es para los teólogos, que yo no soy teólogo, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante de este versículo? Que el hecho de ser escogido por Dios no implicó o no anuló la decisión, en este caso de Judas. Porque el Señor, cuando los escogió, como era 100% hombre, pero 100% Dios, Él sabía quién era Judas, y siempre supo. Los que no sabían, que no era creyente, que nunca había confiado, nunca se había arrepentido de su pecado, era el Señor. Pero es muy interesante porque dice, yo los escogí, y sin embargo, uno de vosotros, ¿qué? Es un diablo. Ahora, ¿cómo explicamos esto, no? El hecho de ser elegidos por Dios, pero fíjense que no anula, por decir así, la voluntad del que ha sido elegido. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿Judas tuvo toda la luz, todo el entendimiento? ¿Vio los milagros de Jesús? ¿Vio que era verdadero? ¿Vio que era el Hijo de Dios? ¿Se lo demostró? Sí, absolutamente sí. Pero eso no quitó que él, teniendo todas las evidencias, todas las manifestaciones de Dios como el Mesías genuino de Israel, él nunca se arrepintió de sus pecados, nunca cambió su naturaleza caída, adámica, por lo tanto, nunca conoció al Dios que lo eligió. Ahora, esto pasa también en las iglesias hoy, que muchas veces la gente que viene, uno dice, uy, son todos hermanos, son todos, viste, cantan bien, se bañan, ¿no? Huelen bien, dice, hermano, ¿cómo andan? El Señor los bendiga. Pero cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, va a haber una tremenda sorpresa. Porque si Jesús, que era Dios manifestado en carne, escogiendo 12, uno era diablo, ¿cuántos diablos hay en las iglesias evangélicas que nosotros no entendemos y no lo podemos discernir con toda claridad como el Señor? ¿Qué les parece eso? Tremendo, ¿no? Entonces lo importante no es venir a la iglesia, sino que lo que uno escucha de la palabra verdaderamente pueda tener un efecto en el corazón. Y te quiero decir algo. Cuando uno tiene mucha luz y tiene muchas oportunidades y va rechazando y jugando con la palabra, con la voz del Espíritu, ¿sabe lo que pasa con el corazón humano? Se endurece. Se endurece. Y después no hay cómo quebrar a veces ese corazón. Porque no es que Dios hace todo. Dios ha hecho hombres y mujeres a su imagen y semejanza. Y nos ha dado una voluntad personal y propia. Entonces, esto es un ejemplo, lo de Judas, de que aquel que lo llevó a la muerte para encabezar la patota que lo fue a buscar al Getsemaní era uno de los discípulos, era uno de los elegidos. Entonces, observen que tenemos que analizar. Ayer estaba en una iglesia predicando y a mí me gusta el orden, como se darán cuenta,
escuchen acá. Una de las cosas que me gusta de la iglesia de Capilla es que no se escucha nada, pero no porque uno es fanático, sino porque necesitamos concentrarnos, estar atento a la voz de Dios, que es una hora como mucho, para que algo nos quede y nos llegue al corazón y no sea en vano el viaje y el esfuerzo para venir al templo a escuchar al Señor, la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y uno estudia y se esfuerza para comprender las Escrituras, lo que uno puede, para entregarlo mejor, para que Dios pueda hacer la obra poderosa en el corazón de ustedes. Pero también es importante la voluntad que uno pueda tener, porque Dios no obliga a nadie, eso lo puedo tener por cierto. Alguno que me levante la mano y diga, el Señor me trajo obligado, me puso un cuchillo acá y me dijo, ¿recibí a Jesús o te...? Me acuerdo que en la época de la iglesia madre, donde venimos nosotros de Zárate, tiene más de 130 años. Y había uno que se había convertido, era medio guapo, malevo, ¿viste? Se convirtió y andaba en esa época con el facón, ¿viste? Y se había convertido, tenía tanta pasión por los perdidos que se ponía afuera en la vereda y le hacía así, con el facón. Entonces la gente entraba y se llenó. Había leído el versículo, fuerza a los a entrar. Y le dice, no, hermano, ¿cómo lo va a amenazar? Dice, no se puede. No, pero yo quiero que conozcan al Señor. Ojalá pudiéramos. ¿Quién le desearía a nadie, ser humano en la tierra, el infierno? Pero lamentablemente, esto no lo podemos hacer de ninguna manera. Podemos orar, podemos insistir, podemos clamar. Ayer estaba en una iglesia, les contaba, y me gusta el silencio, y había dos allá, muchachos, adolescentes en el fondo, matándose de risa. Yo estaba hablando de la pasión de Cristo, ¿no? De lo que había pagado por nosotros. Se mataban de risa. En una parte digo, muchachos, perdón, no los quiero lastimar o molestar, no sé qué tan bueno estará el chiste, pero ¿podrían, por favor, por respeto, escuchar un momento la palabra? ¿Viste? Bueno, y quedó una tensión, ¿viste? Termino, nos invitan ahí una sopa de maní, al mejor estilo boliviano, una sopa espectacular, que lleva, ¿qué lleva? Maní. Y lleva papa frita arriba, tiene carne, es una, ¿viste? Como el virú que me comí la otra vez, así. Borí, perdón, Paraguay, yo pruebo todo, ¿viste? Me gusta. Cocina internacional. Y quedó ahí la tensión. Entonces digo, hay algo que no me gusta cómo quedó esto. Entonces termino la sopa y me voy estaban los dos chicos ahí justo, solos. Le digo, muchachos, disculpen, ¿puedo charlar con ustedes? Me miraba, ¿viste? Que nos retó. Sí, me senté y empecé a charlar con ellos. Le digo, vos, te hago una pregunta, si vos te morís ahora, ¿a dónde vas? Y le digo así, mira, si entrara un guerrillero con una AK-47 por esa puerta y te la pone en el pecho y te dice, ¿estás listo para la muerte? ¿Estás listo para morir? Le digo. Y me miró con una cara, ¿viste? Me dice, no estoy listo. Y el otro, sí, yo hice una oración, pero no pasa nada en mi vida. Entonces, ¿ven? Y le digo, muchachos, ¿qué impediría? Yo no quiero estar mal con ustedes tampoco, no los quiero confrontar, pero hay que respetar. Ustedes entienden que esto es una iglesia. Sí. Pero yo no quiero irme así, yo quiero darles una oportunidad, si quieren, de poder orar para recibir al Señor como Salvador. Así que me permitieron y oramos. Y después uno de ellos se para y me da la mano como diciendo, ajá, ahora sí, ahora somos del mismo bando. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que quiero decir? Que a veces uno se engaña, ¿viste? Vamos a la iglesia cuando a veces ya no da más. Alguien dijo que pasamos por la iglesia 3 veces, la católica, ¿no? Primero, ¿cuál es? El bautismo, el casamiento. Y cuando pasan el cajón, pasarlo por la iglesia porque no. ¿Ven?
Porque nosotros no entendemos la importancia que tiene Dios, no tiene una importancia en nuestra vida. Por eso no le damos la prioridad y el lugar que Dios se merece. Pero cuando estamos hasta la coronilla y no damos más, dice, che, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que nos ayuden ahí, que nos busquen. ¿Viste? Somos los bomberos de Dios. Pastor, ¿puede orar por mí? Mi hija me carga siempre porque dice, si le pidió oración a mi papá, dice, o está endemoniado o se está por morir, o no. Porque es así, el ser humano es así. Chicos, no estamos entendiendo la gravedad de nuestra situación. Y que este es el lugar mejor, donde nadie te molesta, donde nadie te perturba, para donde vos puedas tener un momento para arreglar tus cuentas con Dios. Que esto no es un juego, que esto no es un cuento, que esto no es una fábula para asustar a la gente, sino que es la verdad de la palabra de Dios. Y Judas es el mejor ejemplo porque estuvo con el Señor viviendo 3 años, siendo preparado por el mejor teólogo de todos los tiempos de la raza humana, Jesucristo. Pero nada de eso pudo evitar de que él, dice Juan, él tenía la bolsa de la ofrenda, y lo dice Juan, y era ladrón. O sea, le robaba a Jesús de la ofrenda. Entonces nadie vio en ese momento, en apariencia, nadie te conoce, yo no sé quién sos, no sé qué haces en la intimidad de tu hogar, pero Dios sí sabe quién sos y qué haces. Por eso esto es algo serio, porque estamos hablando de eternidad. Y entonces, ¿entiende? Yo tengo que tener claridad, porque a veces uno puede no entender que esta puede ser la última oportunidad que yo puedo tener en esta noche para arreglar mis cuentas con Dios. Le digo a los chicos, ¿vos mañana me podés asegurar que te vas a levantar? No. Claro, los pibes me miraban, viste, con la cara, como diciendo, nos puso contra la pared, y que no hay otra. Ahora vos me podés decir que no al regalo, o podés tomarlo. Pero yo te ruego en el nombre de Cristo, arrepentidos, que hay oportunidad, que hoy es gratis, que no hay que poner plata, que no hay que caminar a Luján, aquellos vienen de Luján, pero en auto, porque todo el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz. ¿Qué más le podemos agregar nosotros pecadores a lo que a Él lo destruyeron y lo desfiguraron y lo clavaron? Mire, tenemos la cruz, el testimonio del símbolo de nuestro Salvador, que en esa cruz, no en esta, sino es un símbolo de aquella, hace 2000 años en el Monte Calvario, Él fue clavado entre el cielo y la tierra. Él dio su vida, entregó su sangre, murió en tu lugar, pagó tu deuda. Pero eres tú el que debe ejercer fe, confiar en esa obra magnífica, perfecta de Cristo, hecha una vez y para siempre. No te vendemos religión, te hablamos de una persona que es la que salva. Ser evangélico no salva a nadie. Hay muchos que dicen, no, yo voy al culto, yo canto, yo no falto, yo pongo una ofrenda, eso no es, eso son obras. Lo que te salva es Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, el que lo entregó al Señor era uno de los que Él eligió. Fíjense lo que dice Juan capítulo 13. Esta escena se da en el aposento alto. El Señor está por última vez con los discípulos. Y ahí el Señor, otra cosa que siempre lo digo y me impacta, cuando dice que Dios no ama al pecador, ¿no? Jesús era Dios, ¿sí o no?
Sergio. Amén. Era Dios manifestado en carne. Ahora, cuando Jesús va a participar en la última cena con los discípulos, Él nota, como Dios, la necesidad de antes de compartir esa cena trascendental, que los pies de ellos no están en condiciones, que tienen los pies sucios. Y se va a humillar el Señor, va a dejar la cabecera, se va a poner un lebrillo y una toalla y va a comenzar a lavar los pies de los discípulos. Ahora, yo pienso, no lo puedo entender, pero cuando llegó a los pies de Judas, y vos decís, dentro de un rato, ya me entregó por 30 piezas y va a ir a buscar a toda la turba, a los líderes, a los soldados que me van a venir a buscar para llevarme a la cruz. Yo te pregunto, ¿le lavarían los pies a Judas, sabiendo quién es él y lo que va a hacer? A veces mejor no saber tanto, ¿no? Pero Jesús le lavó los pies a Judas porque lo amaba. Porque Él lo trató como amigo. Y esto no te lo digo yo, lo dice la Escritura. Vamos a ver antes de leer este versículo. Vamos al Salmo 41, versículo 9. Justamente Jesús, esta profecía del Salmo, habla de ese momento y de esa persona. Salmo 41, ¿lo tienen ahí? 41, versículo 9 y 10. Y se va a cumplir esa noche que el Señor está con los discípulos, esta profecía. Dice, aún mi íntimo amigo, escuchá cómo lo consideraba a Judas. Aún mi amigo, mi íntimo amigo, o sea, no cualquiera, del círculo especial del Señor, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Está como la serpiente parándose, enroscándose para darle la mordedura al Mesías con el beso. Versículo 10. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merece. La oración del Hijo al Padre es, levántame. El Señor lo va a levantar, Dios lo va a levantar en resurrección. Y va a venir a juzgar a los enemigos. Y qué tremendo será, escuchen esta parte, hermano, cuando Jesucristo juzgue a los pecadores. ¿Se imaginan cuando lo mire a Judas cara a cara antes de condenarlo al infierno? ¿Perdón? Porque él estuvo viviendo, conviviendo, compartiendo. Y Jesús lo amaba como un amigo íntimo. Y el que lo traicionó salió de adentro, no vino de afuera. Por eso el dolor del Señor. Y ahora sí, vamos a Juan, el cumplimiento. Juan 13. Ahora imagínate que el Señor está muy conmovido en su corazón porque es la última vez que van a estar juntos y está declarando palabras trascendentales y está abriendo su corazón y está siendo honesto como es Dios. ¿Y qué dice? Juan 13, versículo 18. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come pan, el que come mi pan, ha levantado contra mí su calcañar. Ahora, ¿quién lo eligió a Judas?
Se vino solo, se metió, yo quiero ser un apóstol. El Señor lo eligió. Ahora, quiero decir esto. Nosotros a veces cometemos el pecado como seres humanos de querer entender cosas que son misterios de parte de Dios. Y ahí es donde el ser humano quiere explicarlo todo, ¿viste? Quiere tener los misterios de Dios. Y ahí terminamos diciendo cualquier cosa y pecando contra el Señor. Y fíjense lo que dice Jesús después acerca de él. Mateo 26. Mateo 26. Versículo 23 al 25. Son las palabras del Señor hacia Judas, el entregador. Mirá lo que dice Mateo 26, 23. Respondiendo, él dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Porque estaban comiendo, compartían una comida que era un pan que se hacía especial, crocante, y se untaba como una especie de mermelada y se compartía en la Pascua. Y estaba ese plato, lo compartía con Judas. Y uno por lo general lo compartía con el amigo, compartiendo, de un mismo plato. Ahora, dice, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Ahora mira la declaración de Cristo. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Pero, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! ¡Ay! En la Biblia hay juicio. Juicio directo de Dios. ¡Ay de aquel que por el quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: tú lo has dicho. O sea, él siempre supo que lo iba a hacer. Y nada impidió, hermano, que lo haga. El hecho de haber sido elegido, el hecho de haber tenido toda la información y señales para creer en Cristo como Salvador y Mesías, no impidió que Judas tomara el camino de la perdición, que hiciera aquello que no debería haber hecho y que le iba a costar su eternidad en el infierno. Y creo yo, personalmente, que la condenación más grande la vamos a encontrar. Si podés leer, Luquita, Mateo 25, 41, el infierno, la condenación del infierno. 25. 25, 41. Fíjense lo que dice. Dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está el Señor juzgando antes de establecer su reino milenial. Y dice: al fuego eterno que ha sido preparado. O sea que ya el infierno está creado por Dios. Y es un lugar de fuego, de mucho fuego, de azufre, de oscuridad, de lloro y crujir de dientes. Y si tú no resuelves tu situación acá ahora en la tierra, una vez que estés cara a cara con Dios, en el juicio del gran trono blanco, ya por más que llores, patalees y grites, no hay oportunidad.
de salvación y redención. Pero yo pienso que junto con Satanás y sus ángeles, que son los demonios que están en la tierra, que van a ser condenados, inmediatamente en esa condenación que es, digamos así, gradual, no es para todo el mismo fuego, por decirlo de una forma. ¿Vieron el calefactor que tiene mínimo, medio, máximo y full? Para decir una, ¿se entiende esto? El infierno de la misma forma no es igual en las temperaturas y en la condenación. La más alta es para Satanás y su demonio. Pero creo que a nivel humano, aquel que fue elegido por Dios y que entregó por 30 sucias monedas de plata al Señor Jesucristo, humanamente, estando con Él 3 años vivo, viendo, formado, instruido, viendo los milagros, las maravillas, el de máxima condenación, lo pienso personalmente, es Judas. Ay de aquel. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Ahora, tremendo, ¿no? Lo que es el corazón de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, las oportunidades de Dios. Pero ¿hasta cuándo vamos a jugar con decir más adelante? Cuando sea más viejo. Viste que a los pibes le hablas y te dicen, yo estoy en otra, papi. Yo quiero disfrutar la vida. Viste, el alcohol, los bailes, la droga, el sexo. Después cuando sea viejo, cuando no sirva para nada, ahí voy a hablar, háblenme de Dios. Qué engaño, ¿no? Qué engaño que tiene la persona en la cabeza. Y en esta oportunidad lo que estamos hablando es tan serio que la pregunta que yo les hago a los que estamos aquí: ¿qué pasa con tu alma en esta noche? Si tenemos que morir hoy, ¿estamos listos para el encuentro con Dios? ¿Se entiende? ¿Te lo pusiste a pensar? Hoy tenés vida, tenés salud, tenés decisión. Pero es peligroso conocer tanto y rechazar tanto, porque eso endurece el corazón. Y después ya no habrá forma ni manera de que tu corazón de piedra sea quebrado. A veces Dios da una oportunidad, 2, 10, 100. Es Dios. Pero estoy seguro, porque conozco la palabra, que Dios, antes de que mueras, por lo menos una vez, vas a tener la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Y yo digo, Señor Jesús, gracias porque yo no merezco nada. Soy un perverso pecador. Merezco el infierno, eso sí merezco, por mis obras, por mi pecado, por mi maldad. Pero ¿cuánto es el amor de Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo, siendo Dios se hizo ser humano? Nos vino a visitar, dice Hebreos. Fue hecho menor que los ángeles. Vamos a ver eso en Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Si vos podés leer, Sergio, le vamos a pedir a Sergio, Hebreos 2, versículos 6 y 7. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Hebreos
No, ahí leí 1, 6 y 7. Ah, por eso yo digo. Perdón. No importa, no importa. 2, 6 Vamos de y vuelta, 7. vamos de vuelta, Sergio, no hay problema. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Ahí está. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Amén. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Eso está en el Salmo 8. Pero dice, no solamente habla de un acordarse del hombre, de preocuparse por el hombre, de que el centro del corazón de Dios ha sido el hombre, en el sentido de que cuando cae y sabe que va a caer, Dios ya tiene la solución y está accionando todos los recursos del cielo para salvar al vil pecador. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hombre? No solamente para que te acuerdes, lo visites. Dios nos visitó, hermanos, hace 2000 años. Está la cruz, está su muerte, su resurrección, que divide la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo. La pregunta que yo te hago: ¿Cristo está en tu vida de manera que pueda decir hay un antes y un después? Yo puedo decirlo porque viví 12 años de miseria siendo un niño, hasta que alguien me habló del amor de Jesús. Y yo dije: Señor, yo no quiero vivir más de esa forma. Estoy deprimido, no tengo esperanza, no tengo futuro, soy discriminado. Y Dios me dice: yo te amo, yo quiero perdonarte, yo quiero salvarte, yo quiero lavarte con mi sangre. ¿Y qué le dije yo esa mañana? Señor, entra en mi corazón, sé mi Salvador. Nunca pensé que siendo como fui, esté en este lugar, en una iglesia yo, sentado, compartiendo, hablando del amor de Jesús, cuando yo antes lo odiaba y lo maldecía en mi ignorancia. ¿Entienden? Pero Dios me buscó. Yo no busco a Dios, Dios me busca a mí. Como el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el Señor te está buscando esta noche. El Señor está llamando a la puerta de tu corazón. Pero el único que tiene la llave sos vos. El único que puede abrir eres tú. Es como esas puertas que tiene el picaporte del lado de adentro, ¿viste? Afuera no puedes hacer nada. Podés llamarlo. Pero el que te puede abrir, el que puede abrir sos vos. Ahora, yo pensaba en algo para terminar. El 20 de julio de 1969, el hombre llegó a la luna, ¿sabías? 1969, 20 de julio. El primero que pisó la luna se llamaba Neil Armstrong. Neil Armstrong. Hasta ahí me siguen. Fue el hombre primero que pisó la luna y dijo esta frase: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. ¿Qué dice? Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y este Neil Armstrong, ¿por qué te lo menciono? Porque era cristiano, fiel, fervoroso, amaba a Dios. Y entonces él un día hizo un viaje a la Tierra Santa, a Israel, y se consiguió un guía y le dijo: yo quisiera que tú me lleves, tú que conoces Israel, Jerusalén, a un lugar donde me puedas asegurar que Jesús pisó. Entonces el guía lo llevó y le dijo: acá están, son las escaleras del templo de Herodes.
puedo asegurar que Jesús pisó y pasó por este lugar. A lo que él dijo, lo extraordinario no es que el hombre haya pisado la luna, sino que Dios haya pisado la tierra. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué pisó la tierra? ¿Por qué nos visitó? Para salvarnos. Mirá la cruz, no podemos hacer una cruz más grande, si no la haríamos. Mirala. Esa cruz nos habla de dolor, nos habla de condenación, nos habla de tormento. Y Jesucristo estuvo clavado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que entregó su espíritu. Ahora, ¿para qué sirve el remedio si tú, siendo pecador, no lo quieres recibir? Yo no puedo obligarlo, vuelvo a decir. Sé que los que estamos acá todos no son salvos, eso lo puedo afirmar por el Espíritu de Dios. Y Dios conoce cada uno de sus corazones. Pero sería triste volver como entré por esa puerta, sin Cristo y sin esperanza, sin Dios en el mundo, seguir con miedo a la muerte y seguir dejando que el Padre, el diablo, me siga manejando y llevando a la miseria. Porque todos fuimos hijos del diablo hasta que Cristo nos salvó, nos rescató, nos compró y nos cambió la paternidad. Ahora yo puedo decir Abba Padre, con el Espíritu Santo. Sería hermoso que en esta hora, en esta noche, tú puedas orar si quieres hacerlo. Y quieres tener a Cristo, y quieres tener perdón, y quieres tener vida eterna, y no tener miedo a la muerte, tener a Cristo y recibirlo en tu corazón. Vamos a terminar orando. Y aquel que quiera recibir a Cristo, le pido que ore esta oración de fe conmigo, ahí donde está. Nadie hablando, nadie mirando, en silencio absoluto, porque está la presencia de Dios. Y dile así a Dios: Dios, sé que soy pecador, que mi pecado me separa de ti, Dios, que merezco el infierno por mis actos. Pero sé que me amas, Dios. Sé que enviaste a Jesús a morir en la cruz por mi pecado. Sé que esa sangre que Él derramó en la cruz, díselo, tiene poder hoy para limpiar mi corazón. Yo te invito, Jesús, en esta noche, que entres en mi corazón como mi Salvador y con esa sangre derramada me limpies el alma de toda maldad. Yo quiero ser tu hija, tu hijo esta noche. Te abro mi corazón, Jesús. Y así con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, nadie mirando, quiero terminar orando por ti. Si tú has orado conmigo esta oración de verdad y de corazón, no lo hagas por mentira o apariencia, pero si lo has hecho de verdad y de corazón y oraste conmigo, levanta tu mano al cielo para terminar orando por ti. Amén. Amén. Puedes bajar tu mano. Alguien más dice sí a Jesús, le abro mi corazón. Amén. Gloria a Dios. No dejes que el diablo te lleve de vuelta y te arrastre al infierno. Alguien dice sí a Jesús, le abro mi corazón a Jesús. Amén. Alguien más dice sí a Jesús, le abro mi corazón. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Alguien más dice sí a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya estamos terminando. Gracias porque el Espíritu Santo está tocando, está obrando en este lugar. Señor, gracias porque no somos dignos de haber ocupado tu pensamiento en la eternidad, pensando en esa salvación tan grande. ¿Qué es el hombre, como dice el salmista, para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que lo visites? Y gracias, Señor, porque hoy tú nos has dado una oportunidad de hablar de tu amor, de compartir el Evangelio. Y algunos en esta noche le han pedido a Cristo que les lave el corazón con su sangre. Bendice sus vidas, transfórmalos, cámbialos a tu imagen.
Señor, gracias por esta hermosa reunión, que tú nos despidas con tu bendición. Te alabamos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.